Bienvenidos a Gemelos. Hoy vamos a hablar de coordinación, pero lo vamos a hacer de forma diferente. Vamos a reaccionar a un vídeo que tenemos del canal, el primero que comenzamos a publicar. Iremos viendo este vídeo y reaccionando sobre él, la información que proporcionamos y si todavía es actualizada o se tiene que actualizar alguna cosa. Así que, sin más, empezamos. Bien, como os comentaba, en este vídeo vamos a hacer una reacción. Tenemos que mencionar que estamos de celebración. Por un lado, hemos llegado a los 2 años del canal. Realmente el canal se abrió un poquito antes, que como se mencionará, pero aquí es cuando ya empieza la etapa de contenido semanal. Y por otro lado, hemos llegado a los 1000 suscriptores. Entonces la idea del vídeo es ir viendo este vídeo, ir viendo lo que dije en ese momento, hace 2 años, y ver realmente qué ha cambiado, realmente qué faltaría añadir o cómo lo explicaría ahora si es el caso. Entonces, otra cosa que os tengo que comentar es que en este vídeo menciono todo el rato regularización, regularización. Eso realmente equivale a lo mismo que coordinación. Después cambié el vocablo porque parecía más amigable o más cercano coordinación, pero se basa en lo mismo. Así que nada, vamos a empezar a ver este vídeo de coordinación de catastro, que es cómo, por qué, de hace 2 años. Veremos el cambio y iremos analizando. Entonces vamos a darle al play. Buenos días a todos. Vuelvo con ganas de reactivar el canal. Mucho más cercano, mucho más personal y no tan formal o estructurado. Realmente la idea de este canal siempre ha sido acercar la regularización a las personas. Lo primero, me presento, soy Natalia Torres, soy la líder de GML Plus, consultoría técnica jurídica especializada en regularización de catastros, registros, realidad, etc. Bien, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la regularización? Bien, ya se me ve el cambio de estos 2 años. Ya el pelo bastante más largo. Un poco esa era la idea del canal, acercar la coordinación y como habéis visto, 2 años después ya llevamos más de 100 vídeos publicados y estos 1000 suscriptores, que realmente, ha sido una constante, hemos ido publicando vídeos y bueno, el resultado es este. Vamos a continuar, que bueno, de momento parece coherente. ¿Qué no es? ¿Qué cómo es? De todo esto iremos hablando, todos los aspectos técnicos, cómo hacerlo, cómo no. Casos prácticos que nos hemos ido encontrando a lo largo de los años. Pero partimos del inicio. Todo esto para poder entenderlo, para poder empezar por algún lado, tenemos primero que saber lo que es la propiedad, qué se relaciona con la propiedad, qué no se relaciona. La propiedad se le asignan una serie de documentación. Bien, en esa época ya lo empezábamos a hablar. La propiedad, que se le relaciona a propiedad, eso no ha cambiado. Los documentos siguen siendo los mismos y a día de hoy todavía esto hay muchas personas que no lo conocen. Así que vamos a ver qué explica. En realidad son dos entidades. Por un lado está el registro de la propiedad, por otro lado el IBI, el catastro. El registro es lo que nos asigna siempre, siempre, siempre la propiedad, siempre. Es una escritura, es una nota simple, es un certificado literal del histórico, es una finca registral con un número, tomo, libro, folio, finca, que ahí es donde se va poniendo todo lo relacionado con la propiedad, todos los movimientos, todas las operaciones, sean registrados o por notario, dependiendo de la operación. Esto sería lo que hemos hablado, las diferentes inscripciones. Entonces hay operaciones que se pueden hacer directamente en el registro, con un artículo 199, por ejemplo, que lo hemos visto en el canal, o pasa por notaría, hace la operación que consideren que se tenga que hacer y después se registra. Eso viene a ser lo mismo.
Por otro lado, tenemos lo que es el IBI, el catastro, que es la parte gráfica. Evidentemente, con que nos da la propiedad del registro, es ahí donde tenemos que basarnos para realmente lo que nos consta como propiedad. Entonces, en el registro pues está la descripción literal, en el catastro está la descripción gráfica. Bien. Hubo un momento que se decidió pues aunar los dos conceptos, es decir, la parte literal y la parte gráfica, que fue en el 2015 a raíz de la ley hipotecaria 13/2015, que no nada tiene que ver con la regularización de cómo se crea una hipoteca, simplemente el nombre que se le asignó porque nos viene del IBI, que son los impuestos, que es por parte del catastro. En esta ley la idea era, pues eso, unificar las dos cosas, por un lado la parte literal y gráfica, como decía. Bien, sobre esto realmente hice una pincelada muy pequeña. En la ley lo explica muy bien lo que es la parte de la introducción. La idea era, pues eso, si la pretensión era coordinarlo, que registro y catastro fueran de la mano. Se había intentado en diferentes ocasiones, que lo hemos hablado en diferentes vídeos en el canal, y no fue hasta el 2015, con esta modificación de la ley, como fue de diferentes leyes que habían, pues las agruparon para dar forma a lo que hoy conocemos como la coordinación, que se complementó después con diferentes resoluciones para ir matizando y acabando de concretar la documentación que se requería para ello. Entonces partimos siempre que esto es del 2015, GML Plus inició en el 2016 a primeros, todavía no era GML Plus, sí que funcionábamos con la misma estructura, pero el nombre y la imagen que tiene ahora se hizo a posteriori. Pero sí se inició en el 2016, que tenemos pendiente. Por cierto, que seguramente será el próximo vídeo, hacer un vídeo de los primeros expedientes, cómo lo hacíamos, que no teníamos todavía ni email, ni DGA, pero bueno, eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Continuamos. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros registramos, si la finca es anterior, que tiene una antigüedad, nos encontrábamos que muchas veces pues, se describía realmente la propiedad, pero no se le asignaban los metros correctos. Aquí, por ejemplo, en Cataluña nos encontramos con la descripción de lo que es una era, que es como un cercado, como una finca grande, basada en agricultura, pues, con diferentes edificaciones, pues la vivienda, los almacenes, las cuadras o diferentes pues, anexos que tiene la edificación en sí. Entonces hacía la descripción, pues era, cuadra, pajar, vivienda, almacén, 60 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque se pagaban los impuestos en relación a los metros que constaban. Entonces nos encontramos descripciones muy extensas con unos metros que no son reales. Por otro lado, el catastro después cogió como la figura de cobrar impuestos y al no tener datos, los datos los creó un poco sin demasiado juicio, sin contrastar con la propiedad. Iban a los pueblos, preguntaban a vecinos, nos hemos encontrado pues, propiedades que están a nombre de un cónyuge y el otro, uno de cada, o nombres de la casa, o cosas así, o basados en ortofotos. Claro, la misión del catastro que era, se les asignó cobrar impuestos, entonces lo importante era cobrar impuestos. Era igual como ¿por qué? Si no se lo cobraban un metro más a uno, se lo cobraban al otro y ya. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que es bastante caótico lo que te puedes encontrar. Y entonces nos olvidamos un poco de la realidad, ¿no? Tienes en el catastro 6, en el registro 5, ¿qué tenemos? Y en la realidad que hay. Entonces un poco la normativa es... Aquí, como veis, ya empiezo con lo de la realidad, que he sido muy cansina e insisto mucho. Un poco esto es lo que se decía entonces y es lo mismo. Ahora tenemos, por un lado, la documentación de la propiedad y por el otro, la realidad física y lo que tenemos que hacer es que todo sea lo mismo. Que la realidad esté en la documentación y la documentación coincida con la realidad. No es más. Entonces, sobre lo que menciono, bueno, evidentemente
en el catastro a la hora de cobrar tributos es Hacienda, son impuestos y no era tan importante asignar propiedad, sino pues realmente delimitar qué cobrarle a quién. Entonces, claro, a raíz de la ley, al poner el registro, igualarlo al catastro, entonces el catastro realmente está definiéndote la propiedad. Entonces esto es un poco peligroso, el no tenerlo claro, el no analizar documentación y demás, que es lo que explico siempre, porque estamos como atribuyendo más o menos propiedad. Pero bueno, eso en el vídeo lo voy a explicar. Continuamos. Está la ley hipotecaria, como decía, se hizo en base a regularizar todo esto, pero en base sobre todo a la realidad. Ellos determinaron que el registro era igual al catastro para basarse en algo y si no, se podía presentar la documentación alternativa. Ha sido todo un proceso durante 6 años en los que se ha ido evolucionando y a día de hoy tenemos una documentación alternativa que podemos presentar. Ya tenemos una estructura, tenemos unos formatos, tenemos una serie de documentación que nosotros hemos ido validando con la experiencia y puede ser relativamente rápido. Tenemos que tener como un protocolo, una estrategia, saber realmente qué es esta realidad, saberlo analizar, saber realmente si prevalece lo del registro, prevalece lo del catastro, o ni uno ni otro es válido y tenemos que hacer una alternativa. Lo más importante es... Aquí me refiero a documentación, tener en cuenta que cuando surgió la ley, en el 2015, no estaba definido todavía la documentación. Nos encontramos en los primeros expedientes, por eso os quiero subir el vídeo que os comentaba, que todavía no teníamos definido qué era el GML, ni teníamos los conversores, ni tenían diseñado el VGA y ni mucho menos el IQ, que tardó más tiempo. Es decir, se presentó la ley y sobre esa ley se empezó a trabajar sin tener definido absolutamente nada. Aquí también comento el tema de la estrategia. Eso sigue siendo lo mismo. Tenemos que coger, identificar la documentación y definir una estrategia a ver en qué está. Eso también lo iré explicando. Continuamos. Al inicio del expediente visualizar estos 3 aspectos, ¿no? Nosotros analizamos 3 aspectos, que es como lo que hemos sintetizado de la ley: forma, posición, superficie. La forma y la superficie es evidente, la posición sería el desplazamiento catastral. Esto ya abordaremos más adelante extensamente qué es, incluso con algún ejemplo, pero el desplazamiento catastral es que el catastro, aparte de ser incorrecto en la mayoría de los casos, aparte de ello, hay un desplazamiento de toda la isla. 1 metro, 2 metros, 3 metros, más metros, giros. Y claro, no se puede modificar aisladamente una propiedad. Tenemos que ponerlo mal, decir cuánto está mal, para cuando lo quieran cambiar, que lo pongan en su sitio. ¿Qué pasa si tenemos un desplazamiento, lo demás es correcto y el desplazamiento? Podemos estar registrando unas coordenadas en una posición que pertenece a una calle, a un vecino o demás, teniendo problemas el día de mañana. Es decir, hay muchos factores a tener en cuenta. Bien, aquí ya hablábamos del desplazamiento. El tema de desplazamiento sigue siendo algo que a día de hoy no se entiende. ¿Cómo lo tenemos que poner mal? ¿Por qué tengo que hacer constar los cálculos? Pero si yo tengo un topográfico, aquí tenemos que mencionar que con que me tengo que igualar al catastro, es decir, tengo que hacer la documentación sobre la cartografía catastral y esta, si está en otro lugar, yo estas coordenadas, esto que estoy igualando el catastro, va al registro, pongo las coordenadas, el punto en el mapa, registralmente. Si eso está desplazado, evidentemente lo voy a inscribir en un lugar que no toca. Bien, entonces, nosotros ya tenemos casos que nos lo han resultado positivamente, que hacemos la documentación según catastro y aparte ponemos los cálculos, pero hemos conseguido que no lo inscriban en la realidad física, obviando el catastro. Evidentemente, en ese caso presentamos un informe con el tema de las coordenadas originales e inclusive le ponemos los gémenes originales y desplazados. Eso lo pone la resolución, creo que es del 2021,
que hay que aportar WGML. WGML se refiere para nosotros eso, el original y el desplazado sobre cartografía catastral. Cuando queremos cambiar una documentación, no podemos hacer ligeramente, registros igual al catastro, porque nos hemos encontrado en ocasiones que, por ejemplo, en el registro tenemos 200 metros y en el catastro 150. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos perdiendo metros? ¿Realmente estamos renunciando a 50 metros de nuestra propiedad? ¿Por qué? ¿Dónde están estos metros? Puede que a día de hoy no los tengamos, puede que en algún momento se han ido a viales, a carreteras o demás, pero si fuera un error, y si estos metros los tenemos y estamos renunciando a ellos, tengan o no tengan más valor, eran nuestros. ¿Por qué no mirar realmente antes de reducir una cabida? O al contrario. Aquí, evidentemente, estoy mencionando esto, el tema de que no podemos olvidar la realidad física. En la última resolución hablaba que el notario preguntará si el catastro es coincidente con la realidad física y cambiará el título. Muchas veces, o el notario no lo pregunta, o las personas responden sin saber realmente lo que están respondiendo. Es muy importante verificarlo antes. Tenemos la documentación, el título intentará adaptarse al catastro, pero tenemos que estar seguros, porque somos los responsables, de si este catastro es o no es correcto. Hay muchos vídeos que explico cómo hacerlo, cómo mirarlo, aunque seamos propietarios, que no seamos técnicos. Es tan sencillo como ir a ver el visor del catastro y poner la ortofoto. Y ya estamos viendo si se iguala o no, si la línea pasa o no por encima del muro. Eso es bastante fácil y lo puede hacer cualquier persona. Nosotros en ese momento insistíamos en eso y seguimos insistiendo en lo mismo, porque la tendencia es a que registro es igual a catastro y nos olvidamos la realidad física. Y es un problema muy importante a futuro. En la escritura nos pone 100 y en el catastro 200. Y ligeramente cogemos y ampliamos cabida y añadimos 100 metros más, el doble de lo que tiene realmente la propiedad. ¿Eso es cierto? ¿A quién le estamos quitando estos metros? Y si el vecino nos viene a preguntar por qué le hemos cogido esos metros, ¿cómo lo justificamos? Todo esto tiene que tener una solidez. Tienes que tenerlo, analizarlo. Realmente sí, porque tengo un histórico, sí porque hay ortofotos, sí porque he hecho un levantamiento topográfico, pero hay que tener una base sólida para reducir o ampliar cabida. No lo podemos hacer alegremente. Con qué tengo que vender, con qué tengo que comprar, con qué tengo que heredar, con qué tengo que... Y tengo prisa, registro es igual al catastro y ala. Y ya. No. Bien, esto también insistimos mucho. Realmente un VGA, por ejemplo, o un ICUC, lo puede hacer un ingeniero, un arquitecto, un topógrafo, realmente un técnico colegiado, diferentemente qué especialidad tiene. Pero claro, si nosotros hacemos una medición topográfica y de ahí hacemos el VGA y no hacemos ninguna comprobación, nos podemos encontrar con un problema. Hay un vídeo en el canal que habla de eso, lo dejaré también abajo, precisamente de un topográfico que cuando miré la documentación registral estábamos perdiendo el 42% de propiedad. Entonces es muy importante. Sí que es fácil hacer un VGA. Hay muchos profesionales que lo pueden hacer, pero es muy importante tener en claro que eso, que parece tan fácil, van a ser nuestras coordenadas, va a ser nuestra propiedad. Estamos registrando igual un catastro y podemos tener el día de mañana un problema con un vecino porque hemos excedido metros porque el catastro estaba mal, por ejemplo. Entonces, es muy importante. ¿El documento es fácil de hacer? Sí. Pero hay que comprobar antes que realmente eso es lo que toca, que es lo complejo, el validarlo. Nosotros, que ya lo explicaré, como os digo, nosotros lo que hacemos a día de hoy es ver el histórico, de dónde viene, dónde va, hilar una historia, validar documentación, hacer estudio, análisis, investigación parcial, completa en lo que se requiera. Antes de hacer un VGA,
Hay que asegurarse que realmente eso es así, que realmente ese documento me está acreditando lo que en realidad hay. Hay que saber bien qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Estamos afectando a otras personas, estamos afectando a otras propiedades. Lo que va a constar en el registro es según catastro, pero es que catastro tiene coordenadas. Estamos delimitando exactamente un punto en el mapa, un perímetro. Y eso tenemos que saber por dónde va. Entonces un poco la idea del canal es hablar de todo esto, hablar de toda la regularización, de por qué sí, por qué no, ejemplos prácticos, cómo hacerlo, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo plantear una estrategia. La idea es esto, de una forma muy cercana, de una forma muy simple, de una forma muy fácil, incluso divertida, ¿por qué no? La regularización no tiene que ser algo tosco, serio, formal. Sí, evidentemente excelente, sí, siempre buscando la excelencia, pero de una forma más cercana. Buscar esta regularización, buscar estos aspectos y cómo plantear una cosa u otra, porque después hay otros factores. Si yo, por ejemplo, tengo una propiedad que tiene 100 metros y quiero ponerle 120 metros, 150 metros, pero me viene segregación, ¿qué pasa aquí? Yo no puedo, en todos los casos, alegremente cambiar una cabida porque sí. Aquí en esto de las segregaciones también lo hemos hablado mucho, las alteraciones físicas, que ahora lo explicaré, pero os lo comento. Esto es un conjunto. Tenemos una matriz, la tenemos que identificar y definir, porque después haré unas resultantes. Estas resultantes no las puedo cambiar en el registro de la propiedad. ¿Qué registradores que me lo cambian? Sí, pero por ley no lo puedo hacer. Si yo tengo, lo que digo siempre, la cesta de manzanas, si yo tengo una cesta con 5 manzanas, cojo 2 y eso será la segregación y dejo un resto de 3, pues no puedo decir que esos 2 son 4 ni 3, porque ¿de dónde han salido? Me han quedado menos en el resto, pero a lo mejor me han quedado menos, pero si son 3 y 3, ya no será una segregación, será una división. Pues que la matriz era más grande y tenía esos metros que yo ahora estoy mencionando. Entonces, eso también es muy importante, ya lo mencionaba entonces, pero ojito con las resultantes. Si me viene de una resultante, no voy a poder cambiar la descripción y tendré que modificar la escritura. Igual pasa con la división horizontal, donde son entidades, pisos y demás. Si yo tengo un piso de 60 metros cuadrados y resulta que por lo que fuere ese piso es de 80, tengo que volver a pedir una licencia, volver a hacer la configuración de toda la división horizontal, repartir nuevamente coeficientes y volver a registrarlo todo. No puedo un piso de 60 pasarlo a 80 porque me rompen los coeficientes. Eso también es importante que me lo consultaban el otro día. Si me viene una segregación, porque eso viene de una matriz, eso viene de un conjunto, entonces tengo que ver realmente si es que la escritura esa no se hizo correctamente y la matriz no era 500 que eran 600 y entonces por eso hay esa diferencia de metros. Entonces hay muchos factores pequeños a tener en cuenta, muchas cosas a tener en cuenta que tenemos que valorar, que tenemos que saber, que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una segregación, por qué la hacemos, por qué no la hacemos. ¿Qué me piden en el ayuntamiento? ¿Pero qué me pedirán en el notario? ¿Es la misma documentación? No. Hay cosas que no me piden en uno y otro. Sí. Y después si me lo piden en el notario y no lo he tenido en cuenta en el ayuntamiento, ¿voy a tener problemas? Sí, probablemente. ¿Por qué no lo hacemos bien? Esto, en este apartado, lo que me refería es en el tema sobre todo de la obra nueva de las edificaciones. A día de hoy, pues lo típico, hacemos una casa o reformamos una casa, en muchas ocasiones no se mira el parcelario catastral o incluso se pide la documentación según este parcelario o no se hace el levantamiento topográfico y cuando vamos al notario, por ejemplo, si hemos construido una casa cuando no ocupa el 100% de la parcela, evidentemente, pues una casa aislada que tiene patio, no va a pedir el IPUC. Y si a más, la parcela no coincide con la realidad física, voy a tener que hacer VGA, tendré que hacer levantamiento, tendré que hacer IPUC, tendré que hacer todo el expediente. ¿Cómo le decimos al cliente cuando le falta una semana para firmar la hipoteca? Por ejemplo,
no he tenido en cuenta todo eso. Hay un vídeo en el canal que lo explica, todo esto. Pero aquí me refería a este punto en concreto. Nosotros cuando cogemos un expediente, no es simplemente hacer un VGA. Eso lo hace cualquiera, sí, ya lo sabemos. Pero es que nosotros tenemos que ir más allá. Cualquier expediente que tenemos encima de la mesa, nosotros estamos visualizando al registrador de la propiedad. Que él no tenga dudas infundadas de lo que estamos haciendo, que no es un negocio traslativo, que no estamos incurriendo en un fraude, que eso está bien, que lo va a comprender, eso está como rige la normativa. Yo tengo que saberlo. Yo si hago un exceso de cabida del más del 20%, probablemente me van a pedir una inmatriculación de esa porción. ¿Que hay registradores que no lo hacen? Exacto. También tuve un expediente de un exceso de cabida que habían puesto el 577% de más. Eso supera mucho el 20%. Evidentemente, eso no es correcto. Pero lo correcto es saberlo. Entonces, ante cualquier expediente tenemos que ir atrás y adelante. Es decir, ver de dónde viene y a dónde va. A dónde va al final. Aunque yo esté cambiando ahora el catastro, yo no puedo olvidar al registrador, al registro de la propiedad, porque un día eso se va a registrar. Y lo que no puedo es hacer movimientos. Ahora igual al catastro, paso de 100 a 150, después cojo y vuelvo a modificar el registro porque no son 150, son 120. Pierde credibilidad la finca. Si yo no sé si el registro es igual al catastro, mejor no lo toque. No lo sé. No coordinamos. Dejamos el registro tranquilito, yo hago la operación, por ejemplo, de compra-venta y una vez que sea mío, hago el levantamiento topográfico, lo compro, entonces decido si cambio catastro, si no lo cambio, si está bien o está mal. Antes de coordinar, paramos, porque podemos tener un problema. Desde el principio. Porque no podemos simplemente saber qué le pasa a mi propiedad. ¿Por qué no? No nos hacemos chequeos médicos. ¿No tenéis curiosidad cómo está nuestra propiedad? Evidentemente, en la regularización me baso más en lo que son casas, fincas, propiedades que tienen metros. Porque todo lo que son pisos, no es que no se pueda regularizar, pero claro, partimos que son más vecinos, son más propietarios y todo es mucho más complejo. ¿Que se puede cambiar? Sí. ¿Que se pueden segregar, agrupar entidades de la división horizontal? Sí, se pueden hacer muchas cosas. Simplemente es saber el cómo. Pero todo se puede cambiar. Y es relativamente sencillo. Realmente a día de hoy todo es sencillo. Lo único que se tiene que saber bien dónde estamos. Y lo más importante, que para mí es mi piedra angular, la realidad es más que un papel. Por mucho que nos parezca imposible cambiarlo, modificarlo, rectificarlo, la realidad es mucho más que un papel. Y tenemos una realidad física. ¿Por qué no traspasamos la realidad física al papel? En vez de adaptar el papel a la realidad. Es irrisorio, no tiene ningún sentido ni lógica. Entonces, un poco este canal, esta nueva forma de hacer, es llegar todo esto allí. Llegar todas estas dudas, todas estas incertidumbres, todo esto, nombres, palabras, vocablos, GML de la construcción, de la edificación, de la parcela, IVGA, ICUC, certificado ONA, todos estos vocablos, el desplazamiento, todo esto, ¿qué es? ¿De dónde surge? ¿Cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué me están pidiendo? Voy al notario y me han pedido un GML. ¿Qué es eso? Bueno, todo esto es lo que queremos ir abordando. Estáis bienvenidos todos. Preguntas, si queréis que hablemos de un tema en concreto. Realmente llevamos GML Plus desde que se inició esta normativa. Realmente esto fue en octubre del 2015. Nosotros empezamos a trabajar con regularización a primeros del 2016, hace ya 6 años. Hemos vivido todo el ciclo, toda la evolución, el preparar la documentación, el cómo hacerlo, cómo no hacerlo, el ensayo y error de todo este periodo en diferentes registros, con diferentes notarios, con diferentes clientes, con diferentes propiedades, estrategias, problemáticas. Entonces,
considero que tenemos la capacidad de resolver estas preguntas. Y si no, tenemos profesionales que nos las pueden resolver si hay algo muy específico. Pero sobre todo ir a buscar esta realidad. Entonces, pues bueno, por hoy ya está. Es una pequeña introducción de lo que quiero hablar, cómo quiero hablarlo, cómo quiero hacerlo. Pero abierta a todos y todo, a todas las preguntas, dudas, consultas, temas que queréis proponer, ejemplos, casos prácticos, técnicos, todo lo que es este mundo, cómo lo hacemos, cómo no lo hacemos, cómo lo enfocamos. Y nada, si has llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Feliz día. Pues bueno, este fue el vídeo. Realmente la idea del canal sigue vigente. Creo que a estas alturas ya podemos decir que sí, que hemos aportado pues todo esto que queríamos, todas estas casos prácticos, todas estas dudas, preguntas y demás. Y bueno, ahora ya vamos a la conclusión, un poco a resumir qué es lo que diríamos hoy de la coordinación y un poco cómo lo hacemos. Así que vamos a la conclusión. Pues bien, como conclusión de este vídeo, un poco lo que hablábamos es lo mismo que hablamos hoy día, es exactamente lo mismo. Coordinar no deja de ser que tenemos una realidad física y una documentación. Sobre esta realidad tenemos que pues ajustar esta documentación. Tenemos el registro de la propiedad, nos da la propiedad y ahora hemos vinculado el catastro, que no nos da propiedad, pero al estar vinculada a esas coordenadas, las inscribo como si fueran mías. Tengo que estar muy seguro de, cuando hago un VGA, que eso me corresponde, que eso realmente es mío, que no estoy afectando a vecinos, a viales o demás. Para comprobarlo es muy fácil, os lo he explicado en muchas ocasiones, tan sencillo como poner la ortofoto del catastro, ya estamos viendo si es así o no. Después, evidentemente, tendremos que hacer un levantamiento topográfico, con este pues definiremos la propiedad, con esta propiedad tendremos que rehacer sobre parcelario catastral siempre este parcelario, hacer una nueva propuesta, generar lo que será el archivo GML, que no es más que pues con un conversor pasamos ese dibujo a coordenadas a texto para poder generar la documentación. Entonces tendré que hacer de mi propiedad y colindantes y con ello haré el IVGA, que es el informe de validación gráfico alternativo. Si me piden un GML en el notario, por ejemplo, realmente lo que me están pidiendo es un VGA siempre validado por el catastro y firmado por un técnico competente. Por otro lado, tenemos el IQ, que sería la edificación, que es pues, definir esta huella de la edificación de tantas edificaciones como consten en la referencia catastral, pasarlo al GML de edificio y hacer el informe catastral de ubicación de construcciones. Esto será necesario cuando no me ocupe el 100% de la parte. De documentación principalmente es esta. Hay otras cosas como pues valor de referencia catastral, la identidad gráfica, hay otras cosas, pero principalmente es esto. Entonces, nosotros como lo hacemos es siempre, siempre miramos la historia de la propiedad, de dónde viene, a dónde va. Hilamos una historia. Evidentemente, si es una modificación puntual, una rectificación, pues puede que solo validemos que eso es correcto, que no hay nada que nos pueda suponer un problema. Si eso no es suficiente, pues hacemos pues, un análisis o investigación parcial o investigación completa. Eso ya sería pues, un expediente pues, de regularización, un expediente completo, cuando tenemos que afectar todo lo que es pues, la propiedad, tenemos que cambiar diferentes cosas. Realmente no sé si quedan dudas, preguntas. No sé qué os ha parecido este tipo de vídeo. Hace 2 años de eso he cambiado algo. También supongo que la forma de comunicar, pero bueno, la idea se mantiene. El canal se hizo para dar formación y divulgación. Estamos de aniversario, llevamos 2 años activos en YouTube y a más hemos conseguido los 1000 suscriptores. Una media de 7500 visualizaciones cada mes, con lo cual estamos muy contentos con los resultados y queremos dar pues las gracias a cada uno de vosotros por estar ahí y mantenernos.
Para el 2024 tenemos muchísimos proyectos. Hacer un libro de coordinación es algo que ya se ha empezado a escribir y hay un primer capítulo. Veremos cómo evoluciona y si podemos ver, si pueda ver la luz este 2024. Tenemos también el tema del podcast. Estamos hablando con diferentes profesionales. La idea de hacer entrevistas y hablar de la coordinación desde otra perspectiva, como hacer como un modelo de preguntas tipo, un poco preguntar lo mismo a diferentes profesionales a ver qué nos. Entonces eso también es interesante, si eres profesional y te interesa, te invito a esta entrevista porque queremos lanzar el podcast que ya tiene nombre, estamos dándole forma. Entonces también queremos hacer newsletter, eso también es un proyecto que es, creo, muy interesante. Queremos como hacer un diario de la coordinación. ¿Qué nos pasa en la consultoría en una semana? Pues lo más destacado, pues si tenemos un caso de éxito, si tenemos un fracaso, si tenemos una historia peculiar de una propiedad, si ha entrado una novedad, si hemos tenido un problema con no sé qué aplicación, todo lo que, como lo relevante, como hacer un diario y decir, bueno, esta semana lo destacado es esto. Entonces ir haciendo como una newsletter de esto. Eso sería un poco los proyectos, que no es poco, el podcast, libro y newsletter, aparte evidentemente de continuar con el canal con contenido semanal y si podemos queremos ampliar a 2 vídeos. Para ello también necesitamos un poco de vuestra aportación porque, claro, son nuestros casos de éxito, pero también pueden ser vuestros casos de éxito, también pueden ser vuestras consultas, vuestras situaciones, vuestras preguntas. Podemos hacer un preguntas y respuestas, es decir, este canal está abierto para todos. Es decir, es llevar la coordinación a la calle. A día de hoy aún sigue siendo como el mundo paralelo. Tenemos todo, es decir, tenemos las inmobiliarias, los abogados, los arquitectos que nos hacen casas y como que la coordinación es cosa que no, parece que no se mira a nadie hasta que un notario, un registrador levanta la mano y dice, aquí necesito un gemelo, necesito, o hay un desplazamiento, y entonces se para todo, la rueda y entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? O, o dónde encuentro las respuestas. Entonces, un poco vamos a intentar que la coordinación llegue a todo el mundo. Sería muy interesante. Entonces, como os digo siempre, dudas, preguntas o demás me lo podéis dejar abajo en comentarios o os dejo el teléfono y el email. Teléfono muy importante por WhatsApp. No siempre se pueden atender las llamadas y realmente queremos atender a todo el mundo. Entonces es mejor por WhatsApp, nos comentáis quiénes sois, qué duda, qué pregunta, qué comentario y qué horario queréis que os llame y agendamos para que os pueda atender bien. En el email es más abierto. Podéis escribir lo que consideréis, si eso pues os puedo responder perfecto y si eso tiene pues un coste se haría un presupuesto estimado, sin más, sin compromiso. Entonces, bueno, os recuerdo que tenemos la plataforma de Soluciones Gmail Plus también, que seguimos manteniendo con plantillas, documento, es algo muy válido, porque estos documentos los hemos generado de cero. No había referencias, no existen referencias en el mercado. Entonces, de nuestra experiencia hemos diseñado unos documentos que podéis adquirir en formato Word, adaptarlos a vuestro formato, logo, color o demás y utilizarlos para siempre. Y son precios muy atractivos. Entonces, ir a ver las diferentes soluciones a medida que hay. También tenemos pues el botón de gracias, la opción de hacernos miembros. Allí queremos hacer también directos, tener como una comunidad. Es decir, queremos hacer muchísimas cosas y necesitamos vuestra colaboración. Y nada, quería aprovechar también, que no os lo he comentado, feliz año. Realmente ya han pasado las fiestas, ahora ya empezamos otra vez en activo a generar otra vez la dinámica, la coordinación y demás. Hemos hecho un poco de parón porque todo el mundo tiene en la cabeza muchas cosas, la coordinación no es una de ellas. Realmente, a no ser que estés en una situación complicada de una operación, creo que no habéis pensado mucho en la coordinación de estas vacaciones, entonces ahora ya empezamos con muchas ganas, con mucha fuerza y espero que este 2024 sea increíble para todos. Y ahora sí, gracias por llegar hasta aquí, nos vemos el próximo día y que tengáis un feliz día